Bendiciones, hermanos y amigos de Sembrando Vida. Bienvenidos nuevamente a este subprograma. La serie que iniciamos hoy se titula Edificaré mi iglesia. Y el tema que estaremos compartiendo hoy es ¿qué es la iglesia? Vamos a comenzar con ese tema, esperando como siempre que sea de bendición para sus vidas. Quiero recordarles que pueden darle compartir al video también para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Si usted considera que esta palabra es de edificación para su vida y de bendición para su vida, pues también lo será para otras personas. Así de que puede ayudarnos compartiendo este video, compartiendo este mensaje en el nombre de Jesús. Entonces, nuestro tema para hoy, arrancamos con este tema: ¿qué es la iglesia? Y vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde la Biblia dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El término iglesia aparece por primera vez en este pasaje. Iglesia en griego es eclesia, se escribe con E-K-L-E-S-I-A, eclesia. Y ese término significa llamar fuera. En este sentido significa que las personas son llamadas a salir de cierto estado. Otro significado de esta palabra es reunión popular, asamblea, congregación, comunidad. Todos esos son significados del término griego eclesia. El término entonces no tiene que ver con edificios o rótulos, sino con personas llamadas que forman una asamblea o una comunidad. Así de que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de personas. No nos estamos refiriendo a un edificio, no nos estamos refiriendo a una denominación o a un nombre en particular. Se refiere a personas que forman una comunidad, que han sido llamadas a salir de un estado de alejamiento de Dios para acercarse a Dios. Ahora, la Biblia dice que el fundamento de la iglesia es Cristo. Básicamente, concordamos en que es la revelación de lo que Cristo es. El fundamento de la iglesia es Cristo, pero el concepto que nosotros tengamos de Él. El contexto del pasaje en el cual encontramos el versículo de hoy que dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El contexto es de lo que Jesús les pregunta a sus discípulos qué decían la gente que era Él, y luego les pregunta a ellos: ¿qué dicen ustedes que quién soy yo? Entonces, cuando viene la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que el fundamento de la iglesia es la revelación de lo que Cristo es. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la Biblia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, aquí no significa que los profetas y los apóstoles sean el fundamento de la iglesia, sino más bien la verdad que ellos enseñaron acerca de Jesús. Ese es el fundamento de la iglesia, la verdad que ellos enseñaron acerca de Jesucristo. Pero volvamos a la pregunta: ¿qué es la iglesia? Entonces, desde el punto de vista del significado del término, estamos hablando de una comunidad que ha sido llamada, que se refiere a personas. Pero hay algunas figuras, y no las voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunas figuras que ilustran lo que es la iglesia. En primer lugar, la iglesia
es el templo de Dios. Dios, mis amados hermanos y amigos, no habita en edificios, sino en personas. De hecho, en Juan hay una promesa ahí de que el que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Habla de Dios morando en la vida de las personas. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, la Biblia dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí habla de que Dios habita en medio de su pueblo, que Él camina en medio de su pueblo. Dios ha prometido habitar en medio de su pueblo, de modo que donde quiera que el pueblo de Dios se reúne, se convierte en el templo de Dios. La iglesia entonces no es un edificio, sino que es una comunidad de personas que se reúnen en el nombre de Cristo, que han sido llamadas por Él, que han sido escogidas por Él. Se dice que la iglesia está compuesta de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia reunida entonces es el templo donde Dios manifiesta su presencia, y debido a ello la iglesia debe ser santa. Ahora, los que necesitan la ayuda de Dios pueden encontrarlo en la reunión de los creyentes donde Dios habita. Por eso es importante congregarse, porque cuando las personas que conocen al Señor Jesús, que han sido llamadas y escogidos por Él, se reúnen, entonces se convierten en el templo de Dios. Ahora, sé que cada persona de manera individual, pues desde luego la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero cuando como comunidad nos reunimos, Dios ha prometido estar en medio de nosotros. El mismo apóstol Pedro dijo que nosotros somos edificados como piedras vivas, como casa espiritual para el Dios viviente. De manera que la iglesia es el templo de Dios, el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Y aquellos que necesitan entonces la ayuda de Dios, pues, pueden encontrar la presencia de Dios en la reunión de los creyentes. Por eso es que muchos acuden a las reuniones. Donde quiera que se reúne el pueblo de Dios, Dios manifiesta su presencia, porque eso se convierte en su templo, ahí donde Dios va a habitar. En segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo se nos dice que es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. La iglesia entonces está bajo la dirección, protección, supervisión y cuidado de Cristo Jesús. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, está en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza por sobre todo. El versículo 22, la Nueva Traducción Viviente: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, y luego dice: para beneficio de la iglesia. Esto nos arroja otra luz sobre lo que Cristo es para nosotros. Él es la cabeza para el beneficio de su cuerpo, que es su iglesia, para el beneficio de la iglesia. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, al ser el cuerpo de Cristo,
nosotros somos miembros de ese cuerpo con funciones especiales cada uno. La Biblia enseña en 1 Corintios, voy a leer solo algunos versículos. 1 Corintios capítulo 12 es un libro que es un pasaje o un capítulo que enseña mucho sobre los dones espirituales. Habla de las funciones. Al ser un cuerpo y cada uno de nosotros ser miembros de ese cuerpo, entonces cada uno de nosotros tiene una función, pero no todas las funciones son iguales. Para que la iglesia pueda funcionar bien, entonces debe funcionar como funciona también el cuerpo. Dice la Biblia en el versículo 12, 1 Corintios 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 14, luego 15 y 16, dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí habla de que no todos podemos tener la misma función. Así es de que hay miembros que tienen distintos ministerios, tienen distintos dones, distintas habilidades. La iglesia es el lugar donde usted puede desarrollar sus habilidades espirituales, aquellos dones que Dios ha puesto en su vida. A todos, la Biblia dice que a todos nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Usted, como parte de la iglesia, usted tiene una función indispensable. No existe un solo miembro del cuerpo de Cristo que no tenga una función y que esa función no sea necesaria. Leemos dos versículos más de 1 Corintios 2, versículos 26 y 27, que dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Maravilloso. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo. Y usted permanece o usted pertenece a ese cuerpo que es la iglesia. Y yo espero que usted esté desarrollando sus dones, sus capacidades y que esté beneficiando los demás miembros del cuerpo deben de estarse beneficiando de la función que usted desempeña. Le pregunto, ¿qué está haciendo usted por la iglesia, por el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la función que usted desempeña? Y si la sabe, la está poniendo en práctica. Si la función usted la está obedeciendo, la está cumpliendo. Si no está solo por congregarse, solo por ir a reuniones, sin hacer absolutamente nada. Usted, como miembro del cuerpo de Cristo, usted debe de ejercer la función que se le ha asignado. En tercer lugar, la iglesia es la luz del mundo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente, este versículo puede ser aplicado de manera particular o singular, pero también de manera general a la iglesia. Puede referirse a un creyente de manera individual. Cada uno de nosotros es luz. Pero la iglesia de Jesucristo es luz también. ¿Por qué decimos esto? En Apocalipsis capítulo 1 se nos dice que Jesús tiene los candeleros de oro. Y luego nos da a conocer que esos candeleros son
las 7 iglesias. El candelero sirve para alumbrar, para traer luz. La iglesia es un candelero, es luz para el mundo. Según el texto que leímos, siendo luz la iglesia, no puede estar oculta. La iglesia tiene que ser protagonista en el mundo. Tenemos que alumbrar a los que están en oscuridad. Ahora, la función principal de la iglesia es, según estos pasajes, es alumbrar a los hombres y traer gloria a Dios. Ese es nuestro principal propósito, nuestra principal función como iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la luz de este mundo. El mundo está en oscuridad. El mundo está en tinieblas. La única luz que puede alumbrar en medio de la oscuridad en que vivimos es la iglesia. Así es de que debemos alumbrar tan fuerte que la gente ya no camine en tinieblas. Hay un pasaje profético de esto en Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3, donde la Biblia dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Desde luego, esto tenía un cumplimiento en la Jerusalén terrenal, o la Sión terrenal. Pero ustedes saben que Sión, Jerusalén, la ciudad, el pueblo de Israel, es un símbolo también del pueblo de Dios, es un símbolo de la iglesia. Así es de que la palabra dice que andarán los reyes, las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios quiere que la gente pueda ver la luz en la iglesia, que la iglesia pueda ser luz para las naciones, luz para todos aquellos que están en oscuridad. Y esto es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es la iglesia? Por el término, por la definición que encontramos de la palabra, es una asamblea de llamados por Dios que ha salido de la oscuridad para habitar en la luz. La iglesia, digamos, es también el templo de Dios, un lugar donde Dios manifiesta. Donde quiera que los creyentes se reúnen, se convierte en templo de Dios y Dios manifiesta su presencia ahí. De hecho, Mateo también lo diría, Jesús hablando diría: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, porque esa reunión se convierte en el templo donde Dios quiere habitar. También la iglesia es el cuerpo de Cristo y como miembros de ese cuerpo tenemos una función en particular cada uno de nosotros que debemos de ponerlo al servicio de la iglesia y al servicio de los demás. Y por último, vimos que la iglesia es la luz del mundo y la función básica entonces es alumbrar y traer gloria al nombre de Jesús.